Este video es la continuación de la parte 1. Te sugiero que, si aún no la has visto, la veas primero para poder entender la trama de la historia. La parte 1 la encontrarás en el primer comentario fijado abajo y también en las tarjetas. Dicho esto, sigamos con la continuación de la historia. No necesitaba decir más. Sabía exactamente lo que él estaba pensando. Y por más que el arrepentimiento y el dolor se apoderaran de Luis en ese momento, él entendía que lo más importante ahora era lo que vendría después. Ya no había espacio para lamentaciones, ni para intentar volver al pasado. El futuro estaba ahí, frente a él, y algo en su corazón le decía que esta nueva etapa de su vida, a pesar de todo, sería una oportunidad para la redención. Pero, en ese instante, una única pregunta martillaba en su cabeza: ¿qué haría ahora? ¿Ese hijo será de Luis? ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario abajo. Después del reencuentro con María, Luis no pudo apartar la tormenta que comenzó a invadir sus pensamientos. La revelación de que María estaba embarazada fue como un trueno en su corazón, y aunque intentaba convencerse de que la felicidad estaba a su alcance, una duda se instaló de forma profunda y cruel. Luis quería, por encima de todo, creer que el hijo era suyo. Quería creer que, de alguna manera, el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Pero la verdad era que la duda lo consumía como un veneno, poco a poco, sin que pudiera controlarlo. Intentaba apartarla, pero siempre volvía, más fuerte cada vez, invadiendo sus pensamientos y su paz. ¿Será que el bebé es mío? No podía dejar de preguntárselo, día tras día. Era difícil para Luis mirar a María y no sentirse avergonzado. La culpa por haber perdido a su esposa y su confianza lo atormentaba, como una sombra constante que nunca lo dejaba en paz. Sabía que, por su obsesión con la riqueza, había dejado de lado lo que realmente importaba. Había ignorado los sentimientos de María, su amor, y ahora, lo único que quedaba era la amargura de una pérdida irreparable. En las largas noches, cuando el silencio de la casa era absoluto, Luis se quedaba pensando. Sabía que, con el tiempo, la verdad saldría a la luz. ¿Pero qué haría cuando eso ocurriera? ¿Cómo podría vivir con ello? El miedo a perder aún más, a perder la oportunidad de reconstruir algo con María, lo consumía. Intentaba convencerse de que lo mejor era esperar y dejar que las cosas se desarrollaran, pero con cada mirada que le dirigía a ella, sentía el peso de su propia indecisión. Y entonces, los pensamientos tomaban proporciones cada vez mayores. Se veía imaginando escenas en las que el hijo de María fuera de otro hombre. ¿Qué haría entonces? ¿Cómo soportaría saber que, mientras él estaba inmerso en su loca carrera por el éxito y la riqueza, María había encontrado a alguien que estuviera allí para ella? La vergüenza le oprimía el pecho, y la sensación de impotencia lo consumía. Se sentía perdido entre el dolor de saber que había fallado como esposo y la esperanza de que, tal vez, pudiera recuperar lo que había perdido. En los días en que se encontraba con María, ella parecía más distante, más segura de sí misma. Le hablaba con tranquilidad, con la confianza de alguien que ya se había fortalecido tras la caída, pero siempre había en su mirada una tristeza que él no podía ignorar. La sensación de que ella sabía que él estaba distante, de que conocía la lucha interna que él enfrentaba, solo aumentaba la ansiedad de Luis. Ella nunca hablaba del bebé de forma directa, pero la manera en que tocaba su vientre o hablaba del futuro indicaba que había algo que esperaba de él. Algo que él no sabía si sería capaz de dar. Pero la duda, la inseguridad, eran como cadenas invisibles que lo mantenían atrapado. Quería creer que el amor entre él y María podría ser suficiente para sanar las heridas del pasado, pero lo que no sabía era si podría superar la vergüenza de sus elecciones y la responsabilidad que lo esperaba como padre. Y la mayor pregunta que atormentaba su mente era: ¿realmente merezco esta segunda oportunidad? Cada conversación con ella parecía dejarlo más confundido. Quería pedir una respuesta, pero, al mismo tiempo, temía que esa respuesta fuera algo que no podría soportar. Sabía que, si quería estar a su lado y junto al bebé, tenía que ser honesto consigo mismo, y la verdad no parecía fácil de aceptar. Al fin y al cabo, si el hijo no era suyo, ¿cómo podría seguir adelante? ¿Cómo podría mirar a María y sentirse parte de esa nueva vida? Luis pasó noches sin dormir, reflexionando sobre lo que realmente importaba. Sabía que había cometido errores, pero,
Al mismo tiempo, sentía que la vida le daba una última oportunidad de corregir lo que había perdido. Sin embargo, esa oportunidad estaba llena de dudas. Quería creer, quería tener fe. Pero las cicatrices de la traición, de su propia traición al amor, al respeto y a la confianza de María, no eran fáciles de olvidar. Y, mientras el tiempo pasaba, Luis se encontraba una vez más al borde de una decisión crucial. Sabía que, para recuperar a María y ser el hombre que ella merecía, debía enfrentar de frente sus inseguridades, sus fallos y, más importante aún, su propia duda. El amor estaba allí, justo frente a él, pero necesitaba confiar en sí mismo, en su capacidad de ser mejor. Y, sobre todo, debía enfrentar la dura realidad. ¿Qué haría cuando la verdad sobre el hijo de María finalmente saliera a la luz? Sigue acompañando el desenlace de esta historia. La noche estaba fría, y el viento aullaba afuera como un lamento distante. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y la luna, tímida, parecía casi oculta. Era una de esas noches en las que el silencio parecía pesado, como si el mundo estuviera esperando algo. Y, de hecho, lo estaba. Aquella sería la noche en la que los corazones de Luis y María se enfrentarían de una manera que ambos temían, pero sabían que era necesaria. Luis había invitado a María a una conversación. Sabía que la duda y el peso del pasado estaban entre ellos, como un muro invisible que les impedía conectarse realmente. María, con la serenidad de quien ya había enfrentado muchas batallas internas, aceptó la invitación. Llegó con una sonrisa, pero sus ojos revelaban una tristeza sutil, como si las palabras que tenía para decir fueran más pesadas que cualquier gesto o mirada. Se sentaron en un pequeño sofá, en un rincón de la sala que solía ser el escenario de tantas conversaciones llenas de risas y sueños. El ambiente estaba en calma, pero había una tensión palpable en el aire. Luis miró a María y, por un momento, sintió que estaba viendo a la mujer que había perdido, pero también a la mujer que todavía estaba allí, frente a él, lista para dar el siguiente paso, fuera cual fuera. María fue la primera en hablar. Su voz era serena, pero había en sus palabras una sinceridad que tocó directamente el corazón de Luis. Luis, sé que las cosas no han sido fáciles para nosotros. Yo también tengo muchas dudas. Pero hay algo que necesitas saber. Hizo una pausa, como si estuviera buscando valor para continuar. Estoy embarazada. Pero, honestamente, no sé quién es el padre. Las palabras de María cayeron como una bomba en el corazón de Luis. Sintió que el estómago se le revolvía y un frío recorriendo su espalda. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. ¿Cómo que no sabía quién era el padre? El pensamiento de otro hombre, de una vida que María podría haber vivido mientras él estaba inmerso en su propio imperio de riqueza y éxito, comenzó a devorar su mente. La duda, esa misma duda que lo había atormentado todo ese tiempo, regresó con fuerza total. María percibió el cambio en la mirada de Luis y respiró hondo antes de continuar. Sabía que esa conversación no sería fácil, pero también sabía que era esencial para ambos, para que pudieran entender lo que aún quedaba entre ellos. Estuve con alguien cuando perdiste todo. Fui allí para intentar reconstruir mi vida, pero nunca logré alejarme por completo de ti. Siempre pensé en ti, incluso cuando todo parecía haber colapsado. Incluso cuando creía que la vida me había llevado por un camino sin retorno, aún te extrañaba. Luis escuchó cada palabra, y el peso de ellas parecía aplastar su pecho. Sabía cuánto había sufrido ella, pero, al mismo tiempo, sentía un dolor que nunca había imaginado sentir. Miró el vientre de María, donde la vida crecía, y se preguntó cuántas veces ella habría pensado en él durante ese tiempo de separación. Cuántas veces habría deseado que él estuviera allí, en lugar de estar tan inmerso en su desenfrenada búsqueda de más, de todo lo que creía necesitar. María hizo una pausa y miró a Luis, como si estuviera esperando que la interrumpiera, pero él no lo hizo. Estaba absorbiendo todo, dejando que cada palabra penetrara en su ser. No sé qué va a pasar, Luis. No sé qué significa este bebé para ti, ni qué significa para mí. Pero lo que sí sé es que el amor que aún siento por ti nunca desapareció. Sé que ambos hemos fallado en muchas cosas, pero tal vez, solo tal vez, si logramos dejar el pasado atrás, podamos empezar de nuevo. Todavía quiero luchar por nosotros, Luis,
pero necesito saber si tú también quieres. Las palabras de María resonaron en el silencio de la noche. Luis sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La miró, a aquella mujer que siempre había sido su fuerza, su compañera, su mejor amiga. Sabía cuánto se había alejado de él, cuánto la había perdido, pero también sabía que, en el fondo, lo que quedaba entre ellos no era algo fácil de destruir. El amor, por más que hubiera sido probado y herido, aún estaba allí, latiendo, esperando ser redescubierto. Luis sintió el dolor de la pérdida, pero también la posibilidad de algo nuevo. Algo que no sería fácil, algo que requeriría paciencia y perdón, pero quizás fuera posible. Se levantó, caminó hacia ella y, sin decir una palabra, tomó sus manos. El gesto fue simple, pero cargado de significado. María lo miró, sus ojos llenos de emociones que no podían expresarse con palabras. Sabía que esa conversación era solo el comienzo. Lo que vendría después no sería fácil. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una oportunidad. Tal vez no de volver a ser lo que fueron, sino de construir juntos algo nuevo. Algo más fuerte, más verdadero. Luis respiró hondo y, finalmente, habló. No sé lo que nos depara el futuro, María, pero sé que quiero intentarlo. Quiero tratar de entender todo esto y dar lo mejor de mí por ti, por este bebé. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra vida, para reconstruirnos a nosotros. La tensión que flotaba sobre ellos comenzó a disiparse. Allí, en ese momento, con la sinceridad y el dolor a flor de piel, ambos supieron que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero también sabían que, por primera vez, estaban dispuestos a caminar juntos, sin las sombras del pasado impidiéndoles seguir adelante. El amor no había muerto, no se había perdido. Solo necesitaba ser redescubierto, paso a paso, con confianza, perdón y paciencia. Y, tal vez, juntos, podrían reconstruir algo aún más fuerte de lo que tenían antes. ¿Pero estarían preparados para la revelación que estaba por venir? Eso lo descubriríamos en los próximos capítulos. La conversación entre Luis y María había sido difícil, pero, al mismo tiempo, reveladora. Las palabras aún flotaban en el aire, pero algo había cambiado dentro de Luis. Ya no era el hombre obsesionado con el dinero y el éxito que había sido meses atrás. La caída, el dolor, la soledad y ahora, el reencuentro con María le habían mostrado una nueva perspectiva de la vida. Se dio cuenta de que había algo mucho más valioso que cualquier riqueza material o logro profesional, la posibilidad de reconstruir su familia. Luis pasó días reflexionando sobre todo lo que María le había dicho. La duda sobre la paternidad del bebé seguía en su mente, pero ya no era la cuestión principal. Cuando miraba a María, no solo veía a la mujer con la que había compartido tantos momentos, sino también a la madre del hijo que llevaba en su vientre. Y, sobre todo, vio la oportunidad de redención. Sabía que, por doloroso que fuera el pasado, el futuro no tenía que ser una repetición de los mismos errores. Lo que realmente importaba ahora, más que cualquier otra cosa, era el amor incondicional que podía ofrecerle a ese niño. Pensaba en el pequeño ser que estaba por llegar al mundo y sentía algo profundo en su pecho. El vínculo entre un padre y su hijo no se basa solo en un trozo de ADN, sino en todo lo que el corazón es capaz de dar. Luis lo entendía ahora. Esa noche fría, con las estrellas ocultas tras densas nubes, le trajo una revelación. No podía controlar lo que había sucedido en el pasado ni cambiar lo que llevó a su separación con María. Pero tenía el poder de construir algo nuevo. Podía crear un vínculo con ese bebé, fuera o no su hijo biológico. La verdadera paternidad consistía en dar amor, cuidado, atención y estar presente. La imagen de María embarazada, con ese vientre que albergaba una nueva vida, tocó las fibras más profundas de Luis. La miró, no con los ojos del hombre que había sido abandonado, sino con los ojos de alguien que, por primera vez, comprendió la verdadera fuerza del amor. La idea de convertirse en padre comenzó a tomar forma en su mente, y la duda sobre la paternidad biológica dejó de importar. Lo que quería ahora era ser padre en el sentido más completo y sincero de la palabra. Quería cuidar, proteger, enseñar y, sobre todo, amar. Fue entonces cuando tomó una decisión importante.
No dejaría escapar la oportunidad de redescubrir a su familia. Decidió que haría todo lo posible por recuperar a María, por estar presente para ese bebé y ser el padre que sabía que podía ser. Ya no tenía prisa por acumular riqueza, no más. Su mayor deseo ahora era la estabilidad emocional, el refugio de su hogar, el calor de una familia unida. En las semanas siguientes, Luis se dedicó a reconectarse con María. No como el hombre poderoso y distante que ella había conocido, sino como alguien que, con el corazón abierto, quería luchar por su familia. Sabía que María aún guardaba muchas heridas y que el camino hacia ella sería largo, pero estaba decidido. La ayudaría a recuperar la confianza en él, paso a paso. Sabía que el amor no es algo que se exige, sino algo que se gana, y estaba dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. Para Luis, los momentos con María ahora tenían un significado diferente. Las conversaciones, los pequeños gestos, las muestras de cariño. Cada uno de esos momentos estaba reconstruyendo lo que parecía perdido. Se acercaba cada vez más a ella, sin prisas, con paciencia, con el deseo de demostrar con hechos que estaba allí para quedarse. Esa noche, sentado a su lado, miró el futuro de una manera que nunca antes había imaginado. Lo que temía que fuera una pérdida definitiva, ahora parecía ser la mayor oportunidad de su vida. Podía ser el padre que ese bebé necesitaba. Podía ser el esposo que María merecía. Podía construir la vida que siempre soñó, pero ahora con más significado, con más humildad, con más amor. Luis sabía que no sería fácil, que reconstruir una relación y construir un vínculo con un hijo no sería un proceso rápido. Pero también sabía que estaba dispuesto a hacer lo imposible por ello. El amor incondicional que quería dar no dependía de condiciones externas, de títulos o de riquezas. Sintió, de una manera simple y profunda, que la verdadera riqueza de la vida estaba en la posibilidad de ser un padre presente, un esposo dedicado, una persona que no se preocupa por lo que perdió, sino por lo que aún puede construir. Y así, mientras María acariciaba suavemente su vientre, sintiendo al bebé que crecía dentro de ella, Luis también sintió una sensación de renacimiento. Tal vez no sería un camino fácil, pero estaba listo. Sabía que, más que nunca, lo que realmente importaba era el amor que podía dar, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Estaba preparado para asumir a ese niño, incluso si no era suyo. Pero la duda aún flotaba en el aire. ¿Ese hijo es o no de Luis? ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces, quédate aquí. Y aprovecha para compartir esta historia con alguien que necesite un mensaje de amor y redención. El sonido del despertador en la mañana ya no era la señal de un nuevo día de lucha por el éxito, como antes. Ahora, era solo un recordatorio de que estaba en una nueva etapa de su vida. Luis ya no estaba atrapado en el torbellino del trabajo incesante, ya no buscaba solo el próximo contrato o la siguiente cifra que confirmara su posición en la cima. Ahora despertaba no con el peso de la competencia, sino con la responsabilidad consigo mismo. La responsabilidad de reconstruir lo que se había perdido, la confianza, la paz interior y, tal vez, un futuro al lado de María. Cada nuevo día era un paso hacia una versión más madura de sí mismo. Luis entendió que no podía simplemente reconstruir su vida material y esperar que todo volviera a la normalidad. Su mayor desafío no era volver a ganar dinero, sino recuperar su esencia, su humanidad. Ya no veía el mundo de la misma manera. Lo que antes parecía la cumbre de la felicidad, el poder y la riqueza, ahora le parecía vacío. Sentía que necesitaba llenar algo más profundo dentro de él. Con esta nueva percepción, Luis se dedicó a un trabajo interno. Sabía que no podía cambiar el pasado ni borrar los errores cometidos, pero sí podía aprender de ellos. Comenzó a hacer las paces con sus fallas, en un proceso doloroso, pero esencial. Cada error que había cometido en el pasado, ya fuera en el matrimonio, en los negocios o en sus propias elecciones, necesitaba ser enfrentado de frente. Y al hacerlo, comenzó a darse cuenta de que la verdadera libertad estaba en la aceptación. No en el arrepentimiento que paraliza, sino en el reconocimiento de sus fallos y la capacidad de seguir adelante. Las semanas que siguieron fueron difíciles, pero también transformadoras. Luis decidió buscar ayuda, no solo en el ámbito profesional, sino también en el emocional. Comenzó a asistir a sesiones de terapia,
algo que nunca hubiera imaginado hacer antes. En esas sesiones, se enfrentó a sus inseguridades, a sus miedos más profundos. La culpa por haber descuidado a María, el dolor de haberse alejado de su familia, todo salió a la luz. Pero también llegaron pequeñas victorias, esas que nadie veía, pero que él sabía que estaban cambiando su vida. En medio de todo esto, Luis hizo un descubrimiento importante. El dinero, por más necesario que fuera, no podía ser su prioridad. Lo que realmente quería era algo mucho más valioso, la confianza de María. Sabía que sin eso, cualquier intento de reconstrucción en su vida estaría vacío. Había perdido lo más importante y, con ello, su autoestima también se había desmoronado. Ahora entendía que recuperar a María no se trataba solo de promesas, sino de acciones consistentes y cambios reales en su forma de ser. Cada día daba pequeños pasos hacia la persona que quería ser. Ya no estaba en la búsqueda incesante del éxito externo, sino que trabajaba para encontrar una paz interior que siempre había parecido inalcanzable. Aprendió a desacelerar, a escuchar más, a estar presente en los momentos cotidianos y a valorar lo que realmente importaba. Para él, la verdadera riqueza no estaba en los números de su cuenta bancaria, sino en las conexiones genuinas que podía construir, empezando por su relación con María. Pero más allá de eso, Luis comenzó a reconstruir la relación consigo mismo. Había pasado años exigiéndose demasiado, buscando la perfección, pero con el tiempo comprendió que la verdadera paz venía de aceptar quién era, con sus imperfecciones y errores. El proceso de reconstrucción no era solo sobre ser un hombre exitoso, sino sobre ser un hombre íntegro, alguien que pudiera mirar atrás y decir con sinceridad, hice lo mejor que pude y estoy dispuesto a hacer aún mejor. Mientras atravesaba este proceso de transformación, Luis comenzó a notar cambios en sus sentimientos. Ya no sentía el peso del arrepentimiento, sino la esperanza de una nueva oportunidad. Sabía que recuperar a María sería un desafío, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para lograrlo. Entendió que no bastaba con decir que había cambiado. Tendría que demostrarlo, con acciones y actitudes que evidenciaran que ya no era el hombre que había sido, sino el hombre en el que se estaba convirtiendo. La reconstrucción de Luis no se limitaba solo a su pasado financiero, sino que abarcaba todo: su mentalidad, su autoestima, su relación con María y con el mundo a su alrededor. Sabía que, para ser feliz, necesitaba ser alguien de valor, y ese valor no estaba en los bienes materiales, sino en su carácter, en su disposición para cambiar y en el amor que tenía para dar. Y así fue como, poco a poco, se reconstruyó, no solo como un hombre de éxito, sino como un hombre íntegro, listo para recuperar lo que había perdido. El día del parto llegó con una mezcla de ansiedad y esperanza en el aire. Luis, que estaba acostumbrado a enfrentar desafíos difíciles en su vida, ahora se encontraba ante el más grande y emocionante de todos: ser padre. Había atravesado tantas tormentas emocionales, pero nada se comparaba con la expectativa que sentía mientras se preparaba para el momento que cambiaría su vida para siempre. María estaba en el hospital, rodeada por el equipo médico, pero Luis no prestaba atención al ruido de las máquinas ni a la prisa de las enfermeras. Su corazón latía con fuerza con cada minuto que pasaba. Apretaba la mano de María con firmeza, como si intentara transmitirle parte de su fuerza. Ella, aunque agotada, le sonrió, y eso le dio una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. El momento era de ella, pero él no podía evitar sentir una emoción profunda apoderándose de su pecho. Ya amaba a ese niño, sin siquiera saber quién sería para él. Pero sabía, sin duda, que su vida nunca volvería a ser la misma. El parto fue difícil, María estaba exhausta, pero finalmente el bebé nació. El llanto de la pequeña criatura llenó la sala con un sonido que parecía música para los oídos de Luis. Sintió un calor inexplicable recorrer su cuerpo. Ahora, descubrirá si Luis es o no el padre del niño. Quédate aquí. Los días después del nacimiento del bebé estuvieron marcados por una mezcla de alegría y ansiedad. Luis, a pesar de sentirse más cercano al pequeño, aún cargaba dentro de sí una duda que lo atormentaba: ¿seré yo el padre? No podía evitar pensar en eso, aunque sabía que su conexión con el niño no dependía de una simple prueba. En el fondo, ya se sentía padre, de una manera que no podía ser explicada solo por una cuestión de genética. El amor que comenzó a nacer desde el momento en que sostuvo al bebé en brazos solo crecía cada día.
Sin embargo, María sabía lo que él sentía. Percibió la inseguridad en la mirada de Luis, y sabía que, para él, la duda era como una sombra que se cernía sobre todo. Aunque intentara mostrar confianza, el peso de la incertidumbre era visible. Entonces, ella sugirió que se hicieran el examen de ADN. Luis, con un suspiro profundo, aceptó. Sabía que ese paso era necesario para encontrar la paz y seguir adelante. Algunos días después, llegó el resultado. El examen confirmaba lo que, en el fondo, él ya sentía. Era, de hecho, el padre del bebé. La alegría de saber la verdad hizo que Luis sintiera un alivio inmenso, pero al mismo tiempo una sensación de renovación. Ahora, finalmente, podía entregarse completamente a la paternidad, sin más dudas ni inseguridades. Sin embargo, una sorpresa aún estaba por venir. Luis no podía negar que la ciencia había hablado, pero para él, la verdadera paternidad siempre había sido algo más profundo. Sabía que la paternidad no se limitaba a una simple prueba de ADN. La verdadera paternidad se construye con los gestos diarios, con el amor que se dedica al hijo y con la disposición de estar presente, de ser un ejemplo y, sobre todo, de estar dispuesto a cuidar y guiar. No necesitaba más pruebas para saber que ese pequeño ser era, sí, su hijo, en cada pedazo de su corazón. Ahora, con el corazón lleno de amor y gratitud, Luis hizo una promesa a sí mismo y a su hijo. Haría todo lo posible para ser el mejor padre que pudiera ser. No sabía lo que el futuro le depararía, pero sabía que, con amor y dedicación, podría reconstruir todo lo que había perdido y ofrecerle a su hijo lo mejor de sí, independientemente del pasado. Para él, la paternidad ya estaba sellada en su corazón, y eso era más que suficiente. El tiempo, como siempre, jugó un papel crucial en la reconstrucción de todo. Cada día, cada momento, parecía un paso más firme para Luis y María. El dolor del pasado, aunque nunca completamente borrado, fue poco a poco quedando atrás, mientras ellos, juntos, buscaban el futuro con un corazón más ligero y esperanzado. Los primeros días después del nacimiento del hijo fueron de un dulce y acogedor silencio. La casa, que antes estaba llena de lujo, pero también de frialdad, ahora estaba llena de risas, llantos de bebé e incluso pequeñas peleas sobre quién iba a cambiar el pañal. Pero, sobre todo, había un amor sincero y renovado que florecía entre ellos. María miraba a Luis de una forma diferente ahora. Él ya no era más el hombre que solo se preocupaba por acumular riquezas y conquistar el mundo con sus bienes materiales. Había cambiado, y su cambio era visible. El hombre que antes se perdía en los detalles del trabajo, que priorizaba el éxito financiero por encima de todo, ahora estaba más presente. Se dedicaba al hijo con un amor genuino y hacía de cada momento con María un verdadero tesoro. Pasaban las tardes juntos, conversando sobre cosas simples, observando el crecimiento del bebé y redescubriendo la belleza en los pequeños gestos. El bebé, que antes representaba una duda, se convirtió en el símbolo del nuevo comienzo de sus vidas. Sus risas infantiles y sus ojos curiosos, mirando el mundo con una pureza que solo un niño podía tener, eran el recordatorio constante de que la felicidad no está en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de construir. Luis, al ver a su hijo crecer, comenzó a comprender algo que antes le escapaba. Ahora se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de su cuenta bancaria, sino en la paz que experimentaba al tener a su familia a su lado. Aprendió que, por más que el dinero tenga su importancia, no podría comprar los momentos de amor que estaba viviendo. Y fue ahí, en medio de esas pequeñas alegrías cotidianas, que Luis se dio cuenta de algo profundo. La verdadera felicidad nunca había sido algo por lo que necesitara correr. La felicidad estaba ahí, todo el tiempo, a su alrededor, en las risas de María, en los juegos con su hijo, en el apoyo que se daban mutuamente, incluso sin palabras. No necesitaba nada más, aparte de esos momentos de pura conexión. Con el tiempo, la relación entre Luis y María fue fortaleciéndose. Comenzaron a mirarse el uno al otro con la gratitud de quienes sabían que, a pesar de todo, aún había algo muy valioso por vivir. El amor, ese amor que parecía haberse perdido, renació. Aprendieron a valorar los pequeños gestos, la importancia de la compañía y el poder de una mirada cariñosa. Ya no necesitaban grandes cosas para sentirse completos, porque habían encontrado algo mucho más precioso, el sentimiento de que,
juntos, eran lo suficientemente fuertes para superar cualquier obstáculo. Luis sonrió a la vida, porque ahora entendía que la verdadera riqueza estaba ahí, en la simplicidad de estar con los que amaba. Finalmente había reencontrado la felicidad, no en una cuenta bancaria llena, sino en los brazos de su familia, en los pequeños momentos cotidianos y en la certeza de que el amor es el mayor bien que podemos cultivar. Sabía que, incluso en los momentos más difíciles, lo más importante es quien tenemos a nuestro lado. Y, con eso, se sintió verdaderamente rico. La historia de Luis no es una simple narrativa de riqueza y caída. Su trayectoria es mucho más que el brillo de millones o el vacío de verlos desaparecer. En el fondo, su viaje es sobre algo más profundo, algo que toca a cada uno de nosotros en algún momento de la vida: redención, amor. La oportunidad que todos tenemos de recomenzar, sin importar cuántas veces fracasemos o cuánto nos alejemos de nuestro camino. Después de todo lo que pasó, Luis finalmente entendió que la verdadera felicidad no era algo que pudiera comprar, ni que estuviera a la venta en cualquier mercado. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no dependía de bienes materiales, del éxito profesional o del reconocimiento de los demás. Su felicidad estaba en las pequeñas cosas, en las miradas intercambiadas con María, en la sonrisa de su hijo que ahora lo llamaba papá, en la calma y paz que sentía al despertar todas las mañanas, con la certeza de que la vida le estaba dando una nueva oportunidad. María, que siempre estuvo a su lado, ahora representaba todo lo que había perdido y reconquistado. Ella ya no era solo su esposa. Ella era la mujer que había caminado con él por los momentos más oscuros y, juntos, habían salido más fuertes. Vio en ella la fuerza de alguien que creyó en el amor, incluso cuando él vaciló, y fue esa fuerza la que, poco a poco, lo trajo de vuelta a sí mismo. Y el hijo, tan pequeño, tan dependiente de sus padres, se convirtió en la razón por la que Luis se levantaba todos los días con una sonrisa en el rostro. La visión de ese pequeño ser, con los ojos curiosos y las manos pequeñas, le recordaba lo preciosa que es la vida, como el tiempo, aunque fugaz, nos da oportunidades de hacer las cosas correctas. El hijo era el futuro que crearían juntos, el símbolo de un amor que renacía cada día, más fuerte, más puro. El futuro que les esperaba ya no estaba en el lujo de un palacio de concreto, ni en los viajes de negocios o los contratos millonarios. Su futuro estaba en la casa sencilla, pero llena de vida y risas. Estaba en las tardes pasadas en el parque, en las conversaciones hasta altas horas de la noche, en las cenas simples hechas con amor y en los planes que, poco a poco, empezaban a tomar forma. Aún tenían mucho que aprender, pero estaban más preparados para los desafíos que vendrían, porque ahora sabían que el amor, el apoyo y la confianza eran las verdaderas fuerzas que los mantenían unidos. Luis miraba el futuro con una perspectiva diferente. Ya no se veía como el hombre que lo tenía todo, sino como el hombre que lo había perdido todo y, aún así, había encontrado lo más importante: la familia. Sabía que el camino sería largo, pero al lado de María y su hijo, sentía que nada podría detenerlo. Su amor era el fundamento, y juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. El futuro ya no era una incertidumbre. Sabía que, al final, lo que realmente importaba era lo que había reconstruido con sus propias manos: un hogar lleno de amor, comprensión y, sobre todo, la promesa de que, a partir de ese momento, serían capaces de comenzar de nuevo, juntos, cada nuevo amanecer. Y, con esa certeza en el corazón, Luis estaba finalmente en paz. El futuro que le esperaba, ahora, era simplemente el comienzo de la verdadera felicidad. Así, la historia de Luis nos recuerda que, no importa cuánto la vida nos ponga a prueba, siempre habrá una oportunidad para comenzar de nuevo, para sanar heridas y reconstruir lo que pensábamos perdido para siempre. El amor, la paciencia y la fe en nosotros mismos son las fuerzas más poderosas que podemos tener. A veces, la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en las personas que elegimos a nuestro lado y en los momentos que creamos juntos. Luis, María y su hijo nos muestran que, incluso en las mayores dificultades, podemos descubrir fuerzas inesperadas y encontrar la verdadera felicidad en las cosas simples de la vida. Nos recuerdan que la verdadera paternidad y el verdadero amor van más allá de la biología, se construyen con el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tenemos muchas otras historias inspiradoras esperando por ti. Y,
Por supuesto, no dejes de ver el próximo video. El viaje de autodescubrimiento, amor y superación continúa, y no querrás perdértelo. Nos vemos allí.